¿Cómo están, estimados? Una vez más estoy con ustedes para seguir en cuanto al video de lo que es nómina. Me solicitaron esto porque ya se cayó el internet, entonces tenemos problemas con el internet. Entonces vamos a proceder con el video de la clase del día de hoy. Entonces seguíamos con nómina. Entonces, como yo les explicaba anteriormente, en sí este es un instrumento que nos permite poder pagar los sueldos y tener también todos los datos de los trabajadores de forma ordenada. Entonces, como ustedes pueden leer aquí, esta es una lista conformada por el conjunto de trabajadores a los cuales se les va a remunerar por los servicios que están prestando al patrono. Eso es en cuanto a nómina, que es un concepto bastante básico. La estructura, como ustedes pueden también ir revisando, tenemos información del empleado, las horas trabajadas, el tiempo libre, los sueldos, los salarios, y también tiene pago por tiempo, horas extra, beneficios y complementarios, otros pagos, deducciones, instrumentos de nómina, embargos, pago neto y bruto. Listo, como explicábamos también, aquí tengo sobre el cálculo de aporte al IES. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos en el sector privado, estamos aportando el 9.45 en cuanto a personal, y también tenemos el privado a 11.15. También hay que recordar que el patronal también tiene que hacer el 1% a lo que es Solca. Entonces, estos son los aportes que se entienden en el sector privado. Para eso vamos a hacer un ejemplo en cuanto a lo que es este tipo de pago, el pago del aporte al IES. Un momentito hasta poder descargar este trabajo. Esto ya lo realizamos con el primer grupo. Entonces el primer grupo tuvo este tiempo de poder revisarlo. No pudimos hacerlo con el siguiente grupo debido a que no teníamos problemas ya con el internet. Entonces vamos a revisar esta partecita también. Como ustedes ven, aquí tenemos los ejercicios resueltos en casa. Esto ya en clase, ustedes pueden ver, esto ya lo resolvimos el día de ayer. Les voy a subir este documento también a su aula. Ustedes lo pueden revisar sin ningún problema. Y acá tenemos este es el último ejercicio que hicimos, el del ejemplo 3. Bueno, ya habíamos hablado sobre todo lo que son horas nocturnas y todo lo demás. Entonces lo que quiero establecer es esta partecita de aquí, que estamos hablando de los pagos que tenemos en el IES. Recuerden que hay que cancelar también los valores que son tales como son horas extras, horas suplementarias, la jornada nocturna. Si está cumpliendo con jornada nocturna, entonces hay que cancelar este valor. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar el total de las horas extras. En este caso tenemos 238 que sale de la suma de 201 más 36,50 de 64, que es el 100%. Este es el total de esto, más 100,32, que es de la nocturna, y más los 550, que es el salario base de esta persona. Entonces al sumar todo esto nos da un total de 888,48. A esto tenemos que descontarle lo que es el aporte del IES. Entonces aquí tenemos que es 9.45%, dándonos un total de 83,96 centavos, y obteniendo así el sueldo neto a recibir de esta persona, que es le voy a subrayar en este lado, es de 804,52, que es una vez que hemos realizado el porcentaje del descuento al IES. Como ustedes pueden ver, recuerden, tenemos que multiplicar esto por el 9.45% y tendríamos el resultado.
Entonces a esto le restamos 888.48 menos 83,96 y tenemos el resultado, el sueldo a recibir de esta persona. Esto es en cuanto al aporte del IES, no hay mayor cosa que hablar en cuanto a esto, entonces podemos seguir al siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Listo, el rol de pagos que lo vamos a ver ya más adelante, para lo cual necesitamos el cálculo de los pagos de los beneficios, ¿no? Tenemos aquí lo que son las utilidades de los trabajadores. Con base legal, esto está establecido en el artículo 97. Cada año el empleado tiene que reconocer en beneficio de sus trabajadores el 15% de utilidades líquidas obtenidas en su negocio, actividades o empresa durante el año anterior. La fórmula del cálculo la vamos a establecer más adelante ya. El porcentaje es del 15%, debe distribuirse y calcularse de la siguiente manera. El 10% lo vamos a cancelar con todos los trabajadores en partes iguales, mientras que el 5% va a depender de las cargas familiares. De esto tenemos que hacerlo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del periodo fiscal. En este caso nos tocaría el del 2019. Bueno, aquí la pregunta, teníamos una pregunta en la mañana, me estaban preguntando si una persona entra en enero del 2019 y se va en marzo del 2020, ¿hasta cuándo yo tendría que hacer el cálculo de lo que son las utilidades? Entonces, si esta persona entró en enero, vamos a calcular normalmente del año 2019 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que si esta persona entró el 1 o entró el 30 o 31, nosotros lo hacemos proporcionalmente. Si es el 31, lo vamos a hacer proporcionalmente hasta el 31 de diciembre. Entonces hay que hacerlo según los días trabajados, que eso yo voy a explicar más adelante en un Excel y se va a poder entender de mejor manera. En cuanto si la persona me decía que salía en marzo en este año, en el 2021 vamos a tener que también ingresarle a esta persona al pago de utilidades. Entonces hay que recordar esto, como les digo, es del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo fiscal. En este caso, el que se acerca el 2019, que ya hay que cancelar esto hasta el 15 de abril. Algo más que me estaban preguntando, que qué pasaría si la persona, si el empleador alegara que en este momento por la emergencia no le podría pagar. Esto no podría hacerse porque esto es un cálculo del anterior año, son las utilidades del anterior año y esto ya debía haber preveído el empleador para hacer este pago. Él debería tener ese dinero. Es más, saben que ya están presionando con esto del pago, pero como yo les mencionaba, sé que en cuanto al SRI tienen todavía un tiempo para poder hacer este tipo de declaraciones, entonces posiblemente el Ministerio de Trabajo dé un espacio más para poder hacer el pago de las utilidades, pero en este momento legalmente es hasta el 15 de abril, entonces no nos olvidemos de esta partecita. Como les dije, siempre tratemos de proceder de manera legal para que nos evitemos cualquier tipo de multa. Bueno, luego tenemos este es un proceso que anteriormente se hacía en el Ministerio de Trabajo, pero ya ahora solamente se lo hace en línea, entonces es irrelevante esta parte, más que como historia. Utilidades de trabajadores, que es una carga familiar para efectos de reparto del 5%, se entiende por carga familiar al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de 18 años y los hijos minusválidos de cualquier edad. Eso está en el artículo 97. Darán derecho a recibir el porcentaje de participación de utilidades los hijos menores de 18 años, hijos discapacitados de cualquier edad que tengan el carnet de CONADIS. Los cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente constituidos que existan como tales en el periodo fiscal del 1 hasta el 31 de diciembre de cada año. De igual forma, no generarán derecho a aquellas cargas que pierdan la calidad determinada en el artículo 97 del Código de Trabajo en el periodo fiscal antes señalado. Recuerden que nosotros debemos pedir a nuestros trabajadores que nos ayuden con las
acta de nacimiento del niño, si es que él ya ha nacido hasta el 31 de diciembre. Tiene que presentar esto las personas. Utilidades a trabajadores. Están obligados a declarar el informe sobre el 15% de participación de utilidades las personas naturales o jurídicas que llevan contabilidad. En el caso de instituciones sin fines de lucro, no están obligados a la legalización del informe sobre participación de utilidades. En el caso de sobresueldos o gratificaciones, los empleadores deberán presentar los respectivos roles de pago con firma al trabajador. Sí, también vamos a hablar sobre las utilidades de trabajadores en empresas de actividades complementarias. Estas actividades son cuando tenemos que contratar tal vez algún tipo de servicio adicional, como puede ser alimentación, vigilancia, seguridad, mensajería y limpieza. Utilidades a los trabajadores de la participación de utilidades de la empresa de actividades o complementarias. Las empresas de actividades complementarias deberán enviar al representante de la empresa usuaria la nómina de los trabajadores que prestaron sus servicios en el año económico, que tendrán derecho a la participación de utilidades con las correspondientes cargas familiares hasta el 31 de marzo de cada año. Es decir, que este 31 ya debían haber presentado las cargas familiares de este tipo de empresas que brindan servicios complementarios. Debían ya haber presentado para que se les pueda cancelar a estas personas sobre este tema. Aquí me preguntaban que si un guardia, por ejemplo, podía coger en varias instituciones. Entonces, no, había una compañera que nos aclaraba que ella tenía conocimiento sobre eso, de que no se procede de esa manera, sino más bien la empresa que genere mayor utilidad, esa será la que va a cancelar en cuanto a esto, el pago de las utilidades al personal que está prestando este tipo de servicios. Utilidades a trabajadores, saldo de utilidades no distribuidas. Si hubiera algún saldo por concepto de utilidades no cobradas por los trabajadores, el empleador lo consignará en el Ministerio de Relaciones Laborales a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, a fin de cancelar dicho saldo a los titulares. Si transcurrido un año el del depósito, el trabajador o trabajadores no hubieran efectuado el cobro, el saldo siguiente incrementará automáticamente los fondos del Ministerio de Relaciones Laborales, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. El empleador o empresario será sancionado por el retardo con el depósito de estas sumas con el duplo de la cantidad no depositada. Entonces, recordemos, por favor, que si tenemos algún antiguo empleado, hay que depositarle, hay que hacerle llegar sus utilidades. En caso de que no tengamos ya contacto con este trabajador, tendríamos que hacerlo a la cuenta que nos dio anteriormente y como una transferencia, ya que tenemos nosotros necesitamos un respaldo de esto, y en caso de no proceder de esa manera, de no poderlo encontrar, lo podemos hacer llegar ya a lo que es el Ministerio de Trabajo, en cual tendrá un año para que esta persona lo retire, y si no lo retira, de lo contrario, esto se va a los fondos del Ministerio de Trabajo. Entonces recordemos que no porque el empleado no esté, no tengamos contacto, no se le paga. Es más, esto se pasaría al Ministerio de Trabajo y es el que se encargue de esto. Entonces nosotros nos libramos de cualquier responsabilidad en cuanto a este tipo de utilidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de utilidades, lo cual vamos a desarrollarlo ya en un Excel. Entonces yo ya les pasé al aula el Excel, entonces vamos a realizar esta parte de nuestro Excel. Entonces yo voy a mostrar las celdas que tengo ocultas aquí para poder desarrollar este tema. Aquí tengo dos celdas ocultas. Ya. Listo. Entonces aquí tenemos ya nosotros estas celdas ya mostradas, porque les voy a explicar. Primeramente nosotros, para poder hacer el cálculo de las
formato de las utilidades aquí, que yo tengo aquí un formato que ya les he pasado a su aula virtual, ustedes lo pueden revisar. Entonces aquí yo estoy pidiendo que vamos a poner el número de cédula, los nombres, las cargas familiares, los días laborados, y aquí también vamos a establecer los siguientes parámetros. Pueden ver, aquí tenemos el 10%, vamos a poner aquí también, vamos a dejar la celda vacía por el momento, aquí vamos a poner el 5%, aquí también vamos a poner cálculo, aquí por el momento, mientras ustedes sigan creando, van a poner igual vacío. Aquí también solamente vamos a, esto solamente es para revisar esta parte. Ya. Entonces aquí vemos, aquí esto significa valor por carga familiar y el total. Listo. Ustedes también, para poder ver en cuanto al formato, o sea, para poder subir lo que es los nombres de las personas y cuántos días han laborado, esto se puede hacer en lo que es descargándose en la planilla del IES. En este momento no lo puedo hacer debido a que no tengo internet fijo, realmente estoy complicada con el internet, entonces tampoco ingresa al IES, entonces no lo puedo hacer en este momento, pero yo les voy a subir el video sobre esto también, sobre cómo descargamos la planilla y podemos nosotros acceder a lo que es el tiempo que los trabajadores han estado laborando y podamos tener todas las planillas del periodo fiscal del 2019. Listo. Dicho esto, nosotros vamos a poner los nombres aquí de los empleados en este recuadro. Aquí también vamos a poner las cargas familiares. En este caso yo he puesto que tenemos una carga, aquí 3 cargas, 2 cargas, y aquí tenemos también 0 cargas. ¿Sí? Eso son lo que vamos a colocar. Aquí también 180. Aquí acá la persona solamente ha laborado 180 días, aquí ha laborado 200 días, aquí ha laborado 60 y aquí ha laborado 360. Recordemos que el año tiene 365 días, pero los días contables son solamente 360. Recordemos que son solamente días, como les dije, contables, no son los días del año, entonces es por eso que no aparece 365 como nosotros conocemos que tiene el total del año, los días que tiene el año. Listo. Entonces, primeramente, para que nosotros establezcamos en cuanto al primeramente en cuanto al valor. Para que establezcamos primeramente el valor del 15%, primeramente necesitamos saber cuál es el valor que corresponde al 10% del 15. Entonces hacemos una regla de 3. Si 15 es 1, 10 ¿cuánto es? Entonces, aquí vamos a crear esta fórmula, como ustedes la pueden ver. Entonces, estamos multiplicando K9, que es 10, estamos multiplicando por M8, que es 1, y lo vamos a dividir para K8, que es 15. Esto es una simple regla de 3 que lo hemos pasado a lo que es a lo que se llama fórmulas en Excel, ¿sí? Algo que yo les mencionaba a los compañeros, sería bueno que nosotros copiemos esto, copiamos y lo pegamos aquí y lo establecimos, pero como ya un número, para que no haya cambios más adelante, y ponemos qué valor calculamos aquí. En este caso nosotros hemos estado calculando el valor del 5, entonces voy a cambiarle en esta parte porque ya tengo calculado en las fórmulas, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el 5%, lo pegamos aquí, como les dije vamos a cambiar a formato, listo. Entonces ahora sí ya tenemos, primero calculamos el 5%. Lo hacemos esto para que no se nos cambie la fórmula, para que nosotros podamos tener esta celda para poder calcular todos estos valores. Es por eso que yo les hago de esta manera. Entonces yo lo voy a pintar aquí para recordar que estos son los valores que ya no son movibles. En cambio aquí sí podemos cambiar, como ustedes vieron.
Aquí yo puedo cambiar el 10% para saber y ya tengo el valor que son 0.66. Recordarles que es mejor trabajar con dos cifras porque es lo que nosotros trabajamos normalmente. Entonces cambiamos de este tema para que nos dé en solamente dos cifras. ¿Sí? Entonces cambiamos y listo. Ya tenemos solamente en dos cifras. Igual que esto, solamente podemos cambiar con esta brochita, podemos cambiar y listo. Ya tenemos aquí lo que son nuestros resultados, pero ya en este caso con cifras solamente con dos, ¿no? Con dos cifras para no tener problema, como me decían, si con cuántas cifras sería bueno trabajar. Entonces, por lo general con dos cifras, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, aquí hicimos la regla de 3, como les vuelvo y les repito, si 15 es 1, 10 ¿cuánto será? Y tenemos aquí el resultado del 10% que está aquí en este lugar, ¿no? Y igual, para calcular el 5% escribimos. Si 15 es 1, 5% ¿cuánto es? Es 33. Hacemos el mismo paso que hice anteriormente y ya tenemos calculado aquí los números, ¿sí? Nuevamente les permito que puedan, les habilito la fórmula para que ustedes puedan realizar. ¿Sí? Vamos colocando esta fórmula en nuestra computadora y las cosas se hacen mucho más fácil. Listo, ya está nuestra primera parte. Bueno, una vez que hemos calculado ya esta parte de lo que es ya sabemos cuánto es el 5% de 15 y cuánto es el 10% de 15, entonces lo vamos a trasladar estos valores acá. Entonces aquí también les voy a habilitar para que ustedes puedan revisar lo que es el 10%, ¿no? Entonces, para calcular el 10% de 7,000 en este caso, eso es lo que tenemos, las utilidades que nos han presentado sistema financiero. Entonces aquí tenemos los $7,000, ¿no? Entonces los $7,000, lo que vamos a hacer aquí para calcular el 10% es necesario que nosotros hagamos la siguiente fórmula, que coloquemos a H4 porque está dentro de la H4 los $7,000, solamente está combinada y centrada la celda, entonces por eso que ustedes pueden ver de esa manera. Entonces, y lo vamos a multiplicar por el resultado del 10% que tenemos aquí, ¿no? Del 0.67. Es por eso que tenemos K12, tenemos H4 por K12 y tenemos ya el resultado. Ponemos Enter y ya tenemos el resultado, que son los 4,667,66,67, ¿no? Listo. A continuación también vamos a calcular lo del 5% para poder llenar las filas que están vacías. Entonces, igual, les coloco aquí F2 y ustedes pueden revisar. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente, vamos a multiplicar esta celda por la celda de aquí. ¿Sí? Multiplicamos y ponemos de Enter y ya tenemos el resultado, ¿no? Listo, esto es en cuanto a estos dos resultados que ya tenemos y ya podemos elaborar nuestro cálculo. Ok, aquí ya, como les dije, pongan los nombres de los empleados, pongan ya las cargas familiares. Pueden utilizar las mismas cargas familiares para que les pueda rebotar el mismo resultado que yo tengo y no tener ningún inconveniente. Igual que los días laborables, les sugiero que pongan los mismos días por este momento. Luego pueden cambiarlo, no hay problema. Una vez que ya tengamos los resultados y podamos establecerlos, ¿ya? Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a calcular este valor. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahorita estamos calculando el 10%, cuánto le correspondería a esta persona. Entonces a esta persona, nosotros necesitamos saber cuántos días esta persona ha laborado en la empresa. En este caso, esta persona solamente ha laborado 180 días. Y este resultado es necesario que lo tengamos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta fórmula, como ustedes pueden, igual más, abro paréntesis, colocamos esta celda que es la E7, para lo cual es necesario que fijemos la celda. Entonces, ¿cómo fijamos una celda? En este momento les voy a mostrar para que ustedes puedan fijar su celda.
para aquellas personas que no manejan muy bien el Excel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Necesito fijar esta celda y esta celda para que cuando nosotros arrastremos no nos salga error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos colocamos aquí en la mitad y aplastamos F4. ¿Sí? Entonces solamente ponemos Enter y ya tenemos el resultado. Ahora, hacemos lo mismo con esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, yo hice lo mismo en esta parte, con esta celda, porque estas tienen que estar estáticas para que no tengamos ningún problema. Entonces fijemos las celdas para que no se mueva a ningún lado. ¿Sí? ¿En qué? Es necesario que dividamos este valor que está aquí de la celda E7, 4666,67, que la dividamos para la celda de 12 que estamos teniendo aquí en este lugar, ¿no? Eso lo dividimos, cerramos nuestros paréntesis y multiplicamos por la celda de 8, que es esto, son los 180. Una vez que ya está realizado esto, hacemos Enter y ya tenemos el resultado. Ya tenemos el resultado de lo que es el cálculo del 10% de esta persona. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para los demás solamente es arrastrar, siempre y cuando ustedes hayan fijado la celda, porque si no fijaron la celda no les va a permitir y les va a salir error. Entonces, por favor, fijen su celda. Listo, entonces ahorita ya tenemos el valor que le correspondería a cada persona del 10% de utilidades de los $7,000, basándonos ya en los días laborables. Retomando nuevamente la clase, voy a seguir con esta parte de lo que me dice aquí cálculo, ¿no? Aquí lo que voy a calcular son el valor en cuanto a lo que es las cargas familiares. Entonces aquí también necesitamos calcular en base también a los días laborables y al número de cargas familiares. Es por eso que yo aplasto en F12 y podemos revisar aquí cómo fue realizada esta fórmula. Como ustedes pueden ver, estoy multiplicando el número de cargas familiares por los días laborados, como ustedes pueden ver. Entonces, ese es el resultado, así saco este resultado de 180. Luego arrastramos la celda y ya tenemos el resultado, ¿no? Listo, ya tenemos este resultado. Ahora es necesario revisar el porcentaje que me va a dar en cuanto al pago de las utilidades por carga familiar. ¿Cómo hacemos esto? Voy a habilitar igual la celda. Lo hacemos de esta manera. Vamos a dividir lo que tenemos en F8, en este caso lo que fue el cálculo de las cargas familiares, ¿sí? Vamos a dividir para el número total que tomamos de este recuadro, ¿no? Aquí tenemos por F12, ¿no? Que son 900. Entonces aquí también, por favor, recuerden fijar la celda con F4 y listo, ya tenemos el resultado. Lo que hacemos es arrastrar, ¿sí? Y ya tenemos aquí el resultado de la siguiente columna. Ahora nos vamos por la columna para saber cuánto es el valor por la carga familiar, por el 5%, ¿sí? Aquí solamente tenemos ya los procesos, lo que necesitamos para calcular por carga familiar, ¿no? Entonces nuevamente les habilito este espacio. Ustedes pueden ver, aquí tenemos G7 que tiene que ver con el valor que obtuvimos aquí, ¿sí? Este valor lo vamos a multiplicar por este valor que nos salió en cuanto al cálculo de las cargas familiares, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a fijar una celda, ¿no? Nos colocamos aquí F4 y ya hemos fijado, listo, hemos fijado la celda, ponemos Enter y ya está, fija la celda. Vamos a
arrastrar y ya tenemos los resultados, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuánto es el total que estas personas van a recibir, ya contando el cálculo del 10% y del 5%. Entonces, ingresamos F2. Ok, aquí podemos ver, tenemos ya el cálculo del 10% y también tenemos ya más el cálculo del valor por carga familiar, ¿sí? Entonces nosotros hacemos enter y ya tenemos el resultado. Arrastramos y vemos que aquí está el resultado, ¿no? Para comprobar que esto es así, solamente vamos a sumar esta partecita, ¿sí? Y tenemos 7000 a lo igual que 7000 acá arriba. Entonces, como ustedes pueden ver, voy a también a ponerle a esta celda también le voy a poner le vamos a poner con los, exacto, ahí está, ya, listo. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos el resultado, ¿no? $7000. Igual, como ustedes pueden ver, con eso comprobamos que estamos en lo correcto con este formato. Entonces, esto es en cuanto a lo que es las utilidades. Realmente este trabajo también cuando lo hacemos presencial, lo hacemos igual en pizarra, a mano, pero el tiempo en virtual se nos está complicando, no se puede realizar de esa manera, pero quiero que también se lleven algo que es en cuanto a Excel, entonces pueden ustedes revisar. De ahí lo que podemos hacer si nos queremos quedar con este formato, solamente ocultamos esto y también ocultamos en cuanto a esto. Listo, y ya tenemos nuestro formato que nuestro formato ya de utilidades. Entonces esto lo podemos ya hacer un formato ya más específico. Como les dije, aquí solamente pegaríamos números de cédulas, los nombres, aquí pondríamos los días laborables, sacando ya de lo que es del IES, y tendríamos ya el formato para calcular utilidades y nosotros tendríamos ya este formato. Esto es en cuanto a lo que estamos hablando sobre utilidades. Esto es todo en cuanto a esta clase.